Dios por poder estar aquí en su casa en este día, como decía Nati al principio, que está un poco más agradable el clima, pero cuidado que saben que todavía nos queda un mes de verano. Porque aunque queramos apurarnos y allí estemos ansiosos por los días a los que les gusta el frío, no sé cuánto les gusta el frío acá, pero todavía hasta el 21 de marzo legalmente estamos en verano. Así que todavía puede haber algo más. Pero bueno, lo importante es que no nos dejemos agarrar por el frío espiritual. Amén. Sino que nuestro corazón sí esté encendido siempre por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y creemos que este es el tiempo del Espíritu Santo. Amén. Que esta es la época y la temporada donde el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia, haciendo lo que Cristo dijo que iba a edificar su iglesia, y es a través de su presencia, de su Espíritu Santo, que nosotros como hijos de Dios podemos seguir adelante. Porque Jesús, cuando se fue, Él dijo, me voy, pero enviaré a mi Consolador, al Consejero, al mejor amigo, al Espíritu Santo de Dios, a nuestro Maestro, el que nos hace conocer y entender aún la verdad. Amén. Y a quien nosotros tenemos que escuchar. Gracias a Dios por eso. A veces nosotros vamos escuchando allí. Hace un tiempo atrás miraba un video que compartían allí de un pastor allá en tierra de Medio Oriente, un pastor de ovejas, ¿no? Y en el momento allí habían cantidad de personas, otros pastores más, de otros rebaños, de otras ovejas, y él daba enseñanza, o sea, trataba de explicar lo que Jesús dijo cuando dice allí el Señor Jesús, yo soy el buen pastor, ¿no? Y mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Aquellos que escuchan la voz del buen pastor de Jesús, dice que oyen la voz de Él y le obedecen. Y muchos hablaban allí, le llamaban a las ovejas, pero cuando Él llamaba a esas ovejas de su rebaño venían hacia Él. Por más que los otros pastores que estaban allí tenían sus técnicas también para hablarle, para llamar, pero las llamaban y las ovejas no le hacían caso. Cuando el pastor de esas ovejas, de ese rebaño, las llamaba, ¿no? Una sola voz le daba y ellas venían y obedecían. Y él decía, así, esto fue lo que dijo Jesús, ¿no? Esto fue lo que enseñó el Señor Jesús. El buen pastor, cuando llama a sus ovejas oyen su voz y le obedecen. Y qué importante que podamos escuchar la voz de Dios. Y qué importante que podamos hacernos esas preguntas en esta mañana. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que escucho? El día jueves, los que estuvieron el día jueves, capaz se acuerdan, estuvimos hablando acerca de lo que estamos mirando, lo que estamos viendo, dónde está nuestra mirada. Pero quiero compartir en esta mañana justamente acerca de esto. ¿Qué voz estoy escuchando? Apocalipsis capítulo 3, verso 20, un texto para algunos allí también bastante conocido, Apocalipsis 3:20, dice, el Señor Jesús habla aquí a través de Juan, que escribió esta parte, y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta, dice Jesús, y llamo. Y si alguno oye mi voz y habla de que va a entrar junto con él y que va a cenar con él y él conmigo, dice. Y esto nos habla de intimidad y nos habla de comunión. ¿Ah? Sin duda que tenemos la esperanza cuando un día estemos en la presencia de Dios y cuando lo que se conoce allá arriba cuando vamos a estar en las bodas del Cordero, ¿no? Y algunos dicen que vamos a tener un gran banquete allí, ¿no? En los cielos y todo lo demás. Pero aquí Jesús está hablando de que aquel que oye su voz y que presta atención y que abre la puerta, él va a tener comunión y va a tener intimidad con aquel que escucha su voz y que obedece y que abre la puerta. No solamente los oídos, sino la puerta de nuestro corazón. Hay un pasaje allí en Jeremías 38:20 y la Nueva Versión Internacional dice de esta manera, te ruego que escuches la voz del Señor en lo que te digo, dice el profeta Jeremías, y te irá bien y vivirás. Escucha la voz del Señor en lo que te estoy diciendo y te irá bien y vivirás. ¿Cuál es la voz que yo estoy escuchando hoy día? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Porque por lo menos una voz yo estoy escuchando, o muchas, o varias.
pero algo estoy escuchando. A alguien estoy escuchando. A veces a mí mismo, pero a alguien estoy escuchando. A veces los demás. Pero ¿cuál es la voz que nosotros estamos escuchando hoy día? Por más que a veces digamos, no, yo no escucho nada, no sé nada. No, algo estamos escuchando. ¿Qué es lo que nos está marcando y lo que está determinando por dónde vamos a ir caminando? Algo yo estoy escuchando en este momento, en este tiempo, en este comienzo de año, que va a ir determinando por dónde yo voy a transitar este 2024. ¿Qué pasos voy a dar? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué cosas voy a hacer que me van a bendecir o me van a perjudicar? ¿Que van a ser de ayuda o van a ser de estorbo? ¿Qué o cuál es la voz que estoy escuchando? Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos de personas que escucharon diferentes voces. Desde el principio, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, vemos personajes que escucharon diferentes voces y que de acuerdo a esa voz que escucharon, fue como llevaron a cabo su vida, fue como vivieron. Y no estoy hablando de nada místico, ¿no? De esas voces allí que a veces pueden haber imaginarias o no. Pero ya en el Antiguo Testamento allí encontramos la vida de Roboam. No vamos a entrar en muchos detalles allí ni a leer todos los capítulos, pero Roboam, hijo del rey Salomón, luego de que David tuvo un reinado allí próspero, excelente, bendecido, su hijo Salomón ocupó el reino y también Salomón fue bendecido, pero al final allí de su vida fue en decadencia. Si bien fue el hombre más sabio de la tierra y bendecido y próspero allí, terminó en decadencia allí. Terminó dejando una herencia no tan buena para sus hijos. Y allí este hombre, Roboam, dice que en los libros allí de los reyes, que cuenta la historia en los primeros capítulos, cuando comienza con la división del reino de Israel, dice que Roboam decidió escuchar la voz de los consejeros necios. Habían dos grupos de consejeros, los más ancianos que tenían allí su sabiduría, su conocimiento de Dios, y decidió buscar allí sus amistades, los consejeros jóvenes, que dice la palabra de Dios que eran necios. No eran necesariamente que tuvieran malas intenciones, pero eran necios, no sabían, no conocían nada. Y dice que Roboam, este rey de Israel, por escuchar y hacer caso a la voz de estos consejeros necios, le puso más impuesto al pueblo, castigó más al pueblo de Israel, y lo que ocurrió allí fue una división. Y fue la decadencia total y completa del pueblo de Israel. Si nosotros miramos en la historia de los reyes, primera y segunda de Reyes, y de todo el reinado que hubo allí en la nación de Israel, cuando se dividen los reinos, el reino del norte y el reino del sur, Judá por un lado, allí Jerusalén, Samaria, toda esa situación de enemistad y de un reino dividido, fue porque todo comenzó por este hombre que escuchó la voz allí de aquellos consejeros necios. Y después que se dividió, fue todo decadencia. Si miramos, lamentablemente, algunos allí se destacan, que dice fulano, el rey fulano que ascendió al trono, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero la mayoría, tristemente, dice, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Porque fue una herencia allí que quedó a raíz de cómo había comenzado todo. Y mientras iba pasando el tiempo, venía un rey y era peor que el otro. Y decía, si leemos allí en el libro de los reyes, dice, y vino fulano e hizo lo malo así como lo hizo su padre delante de Dios. Y fue peor. Por allá venía alguno bueno y hacía lo bueno y el pueblo comenzaba a tener un tiempo de bendición y de prosperidad. Pero otra vez ese rey terminaba y así era todo un ciclo. Hasta que Dios tiene que tratar con su pueblo a través del cautiverio. Son llevados, primero un reino, después el otro, a otras naciones extranjeras y Dios trata con ellos todo el tema de la idolatría y todo lo demás. Y después vuelven, después Israel es restaurada. Pero pasa por todo eso, todo se desencadena a raíz de que alguien decidió escuchar las voces incorrectas. Roboam escuchó la voz de la división. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos esas voces que vienen a traer división? El reino de Israel se dividió
porque hubo un rey que escuchó las voces de la división. Voces de división, voces que dividen familias, voces que dividen matrimonios, voces que dividen relaciones, amistades, voces que dividen iglesias. ¿Cuántas veces nosotros hacemos caso y escuchamos esas voces que vienen a perjudicar? Hemos sido testigos de relaciones, de matrimonios que han sido rotas por voces de afuera, por personas que han venido a hablar y hay alguien que escuchó esas voces y luego todo se echa a perder. Lamentablemente hemos visto aún en iglesias donde han habido esas voces de división y que lo que ha sucedido ha sido perjudicial y cuesta después con el tiempo volver a restaurar, porque hubieron personas que estuvieron dispuestas a escuchar esas voces que traían división. Y como dije, en el caso de este hombre, algunos de esos jóvenes que trajeron esos consejos para el rey no buscaban hacer mal, porque ellos mismos sufrieron ese mal que vino después, porque ellos mismos fueron llevados cautivos a otra nación. Quizás tenían buenas intenciones, pero eran consejos necios, eran voces necias, que no eran las voces correctas. Porque nosotros podemos tener las mejores intenciones. Y a mí hay algo que cantidad de veces lo he compartido y hay algo que me inquieta y me molesta. Y a veces veo hasta cristianos poniendo, seguí lo que dice tu corazón. Y para mí esa es la frase más satánica y diabólica que pueda haber. Porque dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lo que yo debo de seguir no es ni mi propia voz interior, no es ni mi corazón, no es lo que me diga fulano, fulana, no es lo que me diga además. Lo que debo seguir y hacer caso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra viva y eficaz, la palabra de verdad, en la cual no hay error, en la cual no hay engaño. Lo que debo decidir y hacer es lo que dice Dios. Amén. Sí, el Señor usa a las personas y sí debo decidir el buen consejo. Y lo que tendría que haber hecho este hombre, este rey, era haber ido a la ley, a la palabra de Dios, a lo que había escrito allí hasta ese entonces de la palabra de Dios, y ver cuál de los dos grupos allí de consejeros estaba dando la voz correcta. Y siempre que yo recibo un consejo, una palabra, debo evaluarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos la libertad, y gloria a Dios, de poder tener la Biblia a nuestro alcance. Y de saber que cuando alguien me dice algo, puedo evaluarlo en la palabra de Dios y ver si es correcto. Porque eso me libra del error. Porque todos podemos equivocarnos. Nadie está libre de eso. Pero muchas veces recibimos esos consejos o esas palabras así que nos perjudican y que a la larga lo único que traen es división. Encontramos al primer hombre allí en la Biblia, en Génesis. Encontramos a Adán que escuchó a Eva y pecó. La voz que lleva a hacer lo malo. Y no me malinterprete, esto no se trata de machismo, feminismo, no se trata de que pecó por culpa de Eva. La responsabilidad del principio recae toda sobre Adán, porque Dios puso a Adán para cuidar a Eva, y si Eva escuchó la serpiente, fue porque Adán descuidó a Eva. No es que no es un palo allí para la mujer y nada, no, al contrario, la responsabilidad era de Adán. Y él tendría que haber visto allí y haber puesto allí por sobre la mesa, por sobre todo, a ver qué era lo que Dios les había dicho. Sin embargo, viene Eva y le dice esto dijo la serpiente, bueno, vamos a hacer lo que dijo la serpiente. Y escucharon esa voz que los llevó a hacer lo malo, la voz que te lleva al pecado. ¿Y cuántas veces escuchamos o hacemos caso a esa voz que nos lleva a hacer lo malo? Y a veces es de nosotros mismos, porque nuestra carne es débil. Y Pablo dice, yo quiero hacer el bien, ¿no? Necesito hacerlo, pero a veces mi carne, decía Pablo, me lleva a hacer lo malo, me tira para hacer lo malo. Y yo debo agarrar allí, en otras palabras, decía Pablo, arrastrar mi propia carne para hacerlo bien, para hacerlo bueno, para someterme a lo que dice Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y esto no es fácil, no es de un día tampoco para el otro, es algo constante, es algo que es día a día, que yo debo tomar la decisión. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día y sígame. Entonces es algo diario, es un proceso de cada día. Pero Adán escucha allí la voz de Eva que había escuchado a la serpiente y terminan pecando. La voz que lo lleva a hacer lo malo. ¿Y cuántas veces hacemos caso a esas voces que aún allí en nuestra conciencia sabemos que no es lo correcto o no es lo tan correcto? Y a veces tomamos como pecado solamente aquellas cosas graves, pero a veces hay cosas que son tan sencillas, pero que aún así terminan siendo pecado. O a veces hay cosas que son tan sencillas, pero que aún así terminan siendo cosas que nos llevan fuera de la voluntad de Dios. Y a la larga terminamos en pecado. A veces decimos, pero esto no es malo. ¿Qué tiene de malo esto? En sí no tiene nada de malo. Pero lo que tiene de malo, o lo que termina siendo de malo, es que me termina alejando del propósito y del plan que Dios tiene para mí. Y me quita allí del centro de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer en mi vida y con mi vida. Y luego me termino frustrado, termino enojado y luego termino pecando, haciendo las cosas mal. Es un ciclo, es un círculo. Entonces, desde el principio, por eso Pablo escribe, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y entonces de eso se trata cuando hablamos del crecimiento como hijo de Dios y de la madurez. Por eso Pablo dice que también en Efesios que hasta que todos lleguemos a la madurez, a la estatura y a la plenitud de Cristo, que podamos seguir creciendo y que podamos seguir madurando y que ya no tengamos que pensar o venir a decir, pero esto es pecado o no es pecado. Esto no se trata de si es pecado o no es pecado, se trata si la pregunta que debo hacerme es, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me va a perjudicar o no me va a perjudicar? Otra cosa, ¿va a perjudicar a los demás? ¿Va a ser de estorbo para los demás? Porque también está eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cristiano maduro, de alguien que está adorando a Dios y que ya no está solamente recibiendo o sentado en un banco, cuando hay alguien que está sirviendo, cuando hay alguien que está entregado a Dios con su vida y que comienza a tener una madurez espiritual, esa madurez lleva también responsabilidades. Y mi responsabilidad es saber que lo que estoy haciendo, si lo que estoy haciendo me conviene o no me conviene. Si es de bendición o si es de estorbo. Si va a perjudicar o va a bendecir a los demás. Entonces debo pensar con madurez y actuar con madurez. Lo bueno, como decíamos hace un momento, es que tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. Amén. Tenemos la palabra de Dios que nos habla. Y el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda y nos da la fuerza para poder hacerlo. Y hay cosas que no nos van a convenir. Y hay voces que no nos van a convenir escucharlas. Encontramos en el Nuevo Testamento un hombre allí que también junto con su mujer escuchó la voz de la codicia y murió. Ananías allí, Sofía, dice que escucharon la voz de la codicia y murieron allí por lo que hicieron. Vinieron y le dijeron allí a los discípulos, dijeron a Pablo que habían traían una ofrenda allí que era de algo que habían vendido y nadie les había pedido nada, pero ellos trataron allí de quedarse con una parte y en fin, toda la historia allí, todo el relato dice que en la presencia allí misma de los discípulos allí cayeron muertos y ellos decidieron escuchar otra voz. Encontramos en el Antiguo Testamento también a dos hermanos, Miriam y Aarón. ¿Recuerdan la historia? Los hermanos de Moisés. Y escucharon ellos la voz que difama y la voz de la murmuración. El pueblo estaba enojado, comenzaron a murmurar, porque habían cosas que según el pueblo no estaban bien. Y el pastor allí, Moisés, estaba haciendo las cosas mal según el pueblo, ¿no? Y bueno, comenzaron a murmurar. Y Miriam y Aarón, los propios hermanos de Moisés, se metieron allí en la rosca de la murmuración, de la queja. Y escucharon esas voces de difamación, de murmuración y de queja. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo terminaron? Enfermos, leprosos. Terminaron con lepra, Miriam y Aarón, porque Dios los castigó, porque habían hablado de su propio hermano, habían murmurado.
Y aunque tenían razón, porque Dios después trata con Moisés, porque el problema era que había falta de organización, y Dios trata con Moisés, su suegro le habla allí, y comienzan a tomar otras decisiones para poder trabajar mejor. Y ponen a más gente a servir y ayudar, y de esa manera resuelven el problema. Pero a Dios le desagrada la difamación, la murmuración y la queja. Y por eso castigó a estas personas, y dice que el pueblo no pudo avanzar en el camino. Tuvieron que detenerse, y se detuvo todo el campamento por varios días hasta que Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, fueron curados de la lepra. Porque la voz que difama y que trae murmuración causa enfermedad. Y cuando hay voces de difamación, cuando hay voces de murmuración, la iglesia se enferma y se detiene, y por un tiempo no puede avanzar, no puede crecer hasta que es nuevamente sanada. El pueblo entero de Israel, todo el campamento de Israel que iba avanzando, tuvo que detenerse en el camino y esperar varios días, varias semanas allí, hasta que Dios sanara a Miriam y a Aarón de la lepra. Y a veces tenemos que pasar por esos procesos donde Dios necesita sanarnos a nosotros mismos, sanar a la iglesia, porque hemos escuchado las voces incorrectas. Sansón escuchó la voz de Dalila y fue capturado. Voces que atrapan, voces que seducen, voces que vienen a dejarnos enredados, en enriedos. Nuestra pastora Celia tiene una frase, nos dice: no andes en enriedo. Siempre recordamos eso y nos reímos. Y qué sabio es eso. Esas voces que vienen a enredarnos. Y cuando queremos acordar, nosotros estamos hablando lo mismo, el mismo lenguaje allí. Y cuando queremos acordar, estamos como Sansón, enredado de los pelos allí en la mano de una Dalila que nos está cortando la cabeza. Y nos sentimos atrapados. Sansón quedó atrapado, el hombre más fuerte de la historia allí, que tenía la fuerza, que todo lo podía hacer, que todo lo superaba. Pero una voz de seducción, una voz que lo atrapó y lo llevó al pecado, terminó arruinando su vida. Al más fuerte lo hizo más débil. Qué interesante, porque dice que Dios al más débil lo hace más fuerte. Qué interesante, porque con Dios es todo lo contrario. Porque cuando venimos tan débiles delante de Él, delante de su presencia, su voz nos hace tan fuerte. La voz del Señor, la voz correcta en nuestra vida, nos puede dar tanta fuerza y tanta seguridad, tanta fortaleza para enfrentar y hacer cosas tremendas en sus manos. El hombre más fuerte terminó siendo el más débil y derrotado, atrapado allí, enredado, seducido. En cambio, aquellos deudores, aquellos afligidos, aquellos tristes, quebrantados, deprimidos, enfermos, que siguieron a David, que escucharon la voz correcta, fueron después conocidos como los valientes de David, los que daban la vida por el rey y por Dios, los que hicieron proezas tremendas, que mataron también gigantes juntos a David, que hicieron cantidad de cosas, que derrotaron ejércitos. Un grupo allí de menospreciados, de débiles, de inservibles, que escucharon la voz correcta. Y Dios hizo cosas tremendas a través de su vida. Qué contraste entre uno y otro. Y a veces escuchamos esas voces allí que vienen a seducirnos y a enredarnos. Que Dios nos ayude, amén, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Encontramos a Judas allí, también en el Nuevo Testamento. Y Judas dice que escuchó la voz de los fariseos y entregó a Jesús. Y yo creo que al principio, creo que Judas realmente se acercó al Señor con necesidad. Y creo que al principio quiso seguir a Jesús de verdad. Pero luego fue escuchando esa voz de aquellos que estaban persiguiendo a Jesús, que estaban difamando a Jesús, que estaban hablando mal de Jesús. Esas voces que distorsionan la imagen de Jesús en nosotros. La voz de la religiosidad, la voz del legalismo, eso era lo que representaba a esta gente, los fariseos. Todo el sistema,
toda la religiosidad, todo ese legalismo, todo eso que no podían alcanzar por sí mismos la gracia de Dios. Representaban todo eso que a veces vemos personas así que por lo que quieren hacer, por lo que pueden llegar a hacer, piensan que pueden alcanzar la gracia y la misericordia y el favor de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para comprar el amor de Dios, la misericordia y la gracia de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más y nada que pueda hacer o dejar de hacer para que Dios me ame menos. Dios me ama y dio su vida por mí. Dios me ama y dio a su Hijo por mí. Y no es con mi servicio y no es con lo que yo pueda hacer lo que yo vaya a comprar el amor de Dios para mi vida. Sí le sirvo porque le amo, sí le sirvo porque quiero tener una relación con Él y quiero obedecerlo y quiero hacer lo que dice su palabra y quiero agradarle, quiero honrarle. Pero mi servicio, lo que yo pueda hacer, no compra el amor o el favor de Dios ni la misericordia de Dios. Dios me ama porque me hizo, porque me creó. Y cuando me alejé y me perdí, me volvió a comprar por la sangre de Cristo. Por eso me ama Dios. Yo no voy a comprar el amor de mi Padre Celestial por lo que yo vaya a hacer. Y a veces escuchamos esas voces y distorsionan lo que nosotros creemos o entendemos de Jesús. Y a Judas le pasó eso, por escuchar a esta gente, tenía a Jesús al lado. Tenía el privilegio de caminar con Jesús, de ver cara a cara los milagros que Jesús hizo. Judas tuvo el privilegio allí de ver cara a cara el poder de Dios, el poder de Jesús manifestándose allí. Tuvo el privilegio de ver a los muertos levantarse, de ver tantos milagros y tantas cosas poderosas de Dios. Sin embargo, al final allí decidió escuchar la voz incorrecta. Y terminó entregando a Jesús, vendiendo a Jesús por unas monedas, por unas sucias monedas. Pero qué bueno, vemos todas estas personas, pero qué bueno que allí encontramos a un muchacho, a un niño casi, un jovencito, llamado Samuel, que se acuesta a dormir y empieza a escuchar una voz y piensa que es un sueño, pero luego esa voz persiste y va delante del sacerdote Elí y le dice: mi Señor, siento una voz que me llama. ¿Me está llamando? Elí, ¿me está llamando, mi Señor? Y Elí le dice: no, Samuel, anda a dormir, déjame dormir tranquilo. ¿Qué haces? Tengo sueño todavía. Anda a acostarte. Al rato de vuelta, me está llamando. Yo no te llamé. Y ahí Elí se da cuenta que es el Señor, que es Dios que lo está llamando a Samuel. A este niño, a este jovencito, a este adolescente que había sido desde niño entregado, desde antes de nacer, dedicado para el Señor. Cuando su madre Ana lo llevó al templo y lo dejó allí para que sirviera al Señor. Y Dios llama a Samuel. Primero no sueño allí en su noche, pero después con una voz audible. Y Samuel es sensible a la voz de Dios. Y escucha la voz de Dios. Y sigue el consejo sabio de este anciano que dice: escucha la voz de Dios. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Decile eso, Samuel, cuando escuches esa voz nuevamente. Decile: habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Y qué hizo Samuel? El Señor le llama de vuelta: Samuel, Samuel, cuando estaba allí acostado. Samuel dice: habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, te estoy escuchando. Heme aquí, Señor, acá estoy. Señor, ¿qué querés decirme? Y ahí el Señor llama a Samuel, habla con Samuel, trata con Samuel, porque Él escucha su voz. Y ahí comienza a servirle. Una vida que ya estaba entregada y dedicada al Señor, pero necesita tener un encuentro con su Dios. Y Dios ahí comienza a tratar con Samuel y es un profeta tremendo y poderoso allí en la presencia de Dios. Y comienza ese ministerio y tiene que ungir a David como futuro rey de Israel. Y todo lo que Dios comienza a hacer allí a través del profeta Samuel. Y tiene que encarar a Saúl y decirle que por su desobediencia había sido desterrado del trono. Y hacer cosas valientes también y poner en riesgo su propia vida. Pero sirve al Señor porque decidió escuchar la voz del Señor.
Y Samuel le dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Qué lindo que nosotros podamos tener nuestros oídos limpios, nuestros oídos espirituales. Y decirle, Señor, habla, porque tu siervo oye. Decir como Samuel, Señor, acá estoy. Podés hablarme, porque yo quiero escuchar. Y si me he perdido, como recién cantábamos, Señor, tú puedes encontrarme otra vez. Y si he escuchado otras voces, Señor, puedes encontrarme otra vez. ¿Qué voces estamos escuchando en este día? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Si aún mi propia voz es la más fuerte y la definitiva por la cual yo tomo las decisiones, estamos complicados, estamos en problemas, porque mi propia voz es engañosa. Mi propia voz me va a engañar. Algunas veces le puedo acertar, a veces, depende de cómo esté, me va a llevar a hacer lo bueno, pero otras veces no. Mi propia voz me va a llevar a hacer lo malo. Lo que necesito escuchar es la voz de nuestro Dios, es la voz de mi Dios, es la voz correcta. Lo que necesito escuchar en este año es la voz correcta, la voz de mi Señor. Lo que necesito hacer es decir, Señor, con mis errores, con mis imperfecciones, aún con mis equivocaciones, quiero ser como Samuel. Quiero decirte, Señor, habla porque tu siervo oye. Señor, háblame porque yo aquí, tu hijo, quiero escucharte. Qué lindo que le puedas decir al Señor, acá está tu hija, Señor, está dispuesta a escucharte. Acá está tu hijo, Señor, está dispuesto a escucharte. Y ayúdame, Señor, a no escuchar esas voces que traen división, esas voces que enriedan, esas voces que traen enfermedad, esas voces que traen solamente retroceso a mi vida, esas voces que están confundidas. Y como dije al principio, a veces vienen con las mejores intenciones. A veces hay personas que tratan de ayudar, pero lo hacen de forma equivocada, incorrecta, y terminan perjudicando. A veces hablamos y tratamos aún en los matrimonios con esos temas así, porque hay voces que vienen de afuera y que terminan perjudicando en las relaciones, en las amistades, en las relaciones familiares. ¿Cuántos padres e hijos están separados porque escucharon voces que fueron ahí a traer división y confusión? ¿Cuántos hermanos están peleados y están separados porque han escuchado voces que han traído división, que han distorsionado esa imagen, que se han confundido? ¿Cuántos han caído en enredo y están atrapados allí como Sansón terminó siendo atrapado? Porque hicieron caso a esas voces, porque se fueron deslizando. Cuando el autor de los Hebreos escribe allí, habla de que tengamos cuidado de no deslizarnos, porque no es de un día para el otro, no es una caída allí de golpe, es algo que nos vamos deslizando poco a poco. Y es esa voz que vamos escuchando. Y es eso indebido que no debíamos escuchar. Y es esa palabra que no debimos decir, que no debemos comentar. Y a veces alguien nos dice algo, y aunque escuchemos eso, yo puedo hacer oídos sordos al no repetirle o al no contestarle. Pero a veces cuando yo contesto, ¿y qué más? Y contame, y decime. Y ahí nos vamos deslizando. Y cuando queremos acordar, estamos ya barranca abajo, ¿no? Y estamos llenos de barro y queremos salir para arriba allí del agua sucia y no podemos, porque estamos allí como empantanados. Y nos hemos perdido una vez más. Y allí tenemos que decirle al Señor, ven a nuestro encuentro de vuelta. Encuéntranos, Señor, de vuelta, porque nos hemos hundido mal. Y esto no es para condenarnos a nadie, esta palabra es para cada uno de nosotros. Pero es para que podamos escuchar en este año la voz correcta y tomar decisiones. ¿Qué puedo hacer? Llenarme de la palabra de Dios. Y no estamos hablando de algo legalista no, estamos hablando de esa comunión, de esa intimidad. Llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos de alabanza y de adoración. Y hay decisiones que vamos a tomar y hay voces que vamos a tener que literalmente hacer caso omiso, ignorar.
Y hay personas que nos van a hablar y lamentablemente vamos a tener que ignorar lo que nos digan. Hay una vieja ilustración de un grupo de ranas que cayó en un pozo allí, muy profundo, y querían saltar para salir y no podían. Y allí fueron desistiendo. Pero una rana sola siguió saltando y saltando. Y dice que allí la tierra, el barro se iba hundiendo. Y de afuera las otras que estaban arriba, dice que le gritaban y le gritaban. Que se dejara morir. Que no lo siguiera intentando porque no iba a poder salir. Era muy, muy profundo ese pozo. Que se dejara morir allí. Pero ella insistió y cada vez más alto y dio lo mejor de sí, que hasta lo último allí, en el último momento pudo saltar y salir de ese pozo. Y cuando las demás allí le preguntaron cómo había hecho, ella dice, gracias a que ustedes gritaban y me daban ese apoyo para que pudiera salir. Y la rana era media sorda, dice. Y pensaban que esos gritos eran de aliento, que le decían que saliera para arriba. Y las otras le decían, no, quédate en el pozo, hundite. Y es una ilustración allí. Pero a veces vamos a tener que hacer como esa rana media sorda. Hacernos los sordos a las voces que nos distorsionan allí. Una de las cosas que hizo Jesús fue que todas las personas que tuvieron con Él, a partir de Él, fueron mejores personas. Y las voces correctas y las personas correctas van a ser aquellas que cuando vos estés al lado de ellas, vas a ser una mejor persona. Una voz correcta y una persona correcta en tu vida, puesta por Dios, sea lo que sea pareja, sea amigo, sea lo que sea, va a hacer que sea siempre una mejor persona. Sea un hermano en Cristo, sea una hermana en Cristo, lo que sea, va a hacer siempre que tú seas una mejor persona, porque va a aportar eso que Jesús portaba. Y las voces correctas siempre van a ser para que vos seas bendecido, para que seas prosperado, para que puedas avanzar, para que puedas crecer. Nunca una voz correcta te va a hacer retroceder, te va a dar para atrás, te va a hacer negar la fe, te va a separar de Dios, te va a venir a traer complicaciones. Las voces correctas te van a decir, seguí congregándote, aunque tenga miles de problemas. Las voces correctas te van a decir, sí, en la iglesia hay complicaciones, hay dificultades, pero seguí amando y mirando al Señor por sobre todas las cosas. Las voces correctas en este año te van a decir, vamos, un pasito más cada día. Las voces correctas te van a llevar a superarte. Las voces incorrectas te van a dar para atrás. Hoy se habla mucho de los tóxicos. El tóxico y la tóxica te van a decir, no hagas nada, no hagas eso. No, ¿qué vas a hacer? No, pero eso te va a perjudicar, no, pero mirá que... No, ¿qué vas a leer? Ahora te vas a poner a leer la Biblia, mirá, pero si vos sos terrible sinvergüenza. No, ¿qué va a ir al culto? Vamos para acá. En esas cosas, así no, broma. Pero en cosas también más profundas o más complicadas. No lo perdones, no perdones. En las cosas que debemos progresar o salir adelante. Hace un rato hablábamos, antes del comienzo de la reunión, con mi esposa, y ella está incentivando a todos que puedan terminar de estudiar. A poder salir adelante. ¿Qué viene a hacer el tóxico, la tóxica? No estudie, para complicarte. Y las voces tóxicas a veces se la dan de los mejores amigos o amigas. Y las voces tóxicas son las que arruinan tarde o temprano nuestra relación y nuestra comunión con nuestro Dios. Pero las voces correctas, enfocadas en el Señor, son las voces como la voz de Elí en ese momento especial que le dijo, Samuel, decile a Dios, háblame Señor porque estoy dispuesto a escucharte. Hay voces que moldean nuestro carácter, nuestro futuro, nuestra mentalidad y aún nuestra identidad. Estamos enfocados en este tema, en la identidad. Y el tema del retiro va a ser la identidad. Pero hay voces que vienen a moldear todo nuestro carácter, toda nuestra forma de ser, toda nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad y lo que nos define nuestra identidad.
porque vienen o a distorsionar lo que es Cristo y Dios para nosotros, o a enfocarnos en lo que verdaderamente es nuestro Dios para nosotros. O nos van a perjudicar o nos van a ayudar. Eso es lo que nos define, la voz que yo voy a escuchar. Hay voces que nos hacen creer de nosotros mismos lo que ni siquiera somos. Y a veces terminamos, sí, tenés razón, soy esto, soy aquello. Y yo ni era así, pero hubo una voz que comenzó a decirme, no, pero mirá que vos no podés con esto, vos no podés con aquello, no, pero no hagas esto, no hagas aquello. Y cuando pasa el tiempo, ya le hice caso a esa voz y estoy siendo así. Hay voces del pasado que perjudican mi presente y roban mi futuro. Recién adoramos y comenzamos con este último coro y decíamos, no puedo volver al pasado, no puedo controlar lo que pasó. Pero sí hay alguien que puede sanar mi pasado, sí hay alguien que puede encontrarme en esta mañana y bendecir mi presente y darle sentido al futuro que tengo por delante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Ojalá que podamos llenarnos de Dios y de su palabra, de su presencia, llenarnos de adoración y de alabanza a Él. Cuando hay queja y murmuración, ¿sabés cómo cambio la queja? Con la alabanza, con la adoración. Cuando no entendemos, es el mejor momento para adorar. Y ya no me voy a alargar más, con esto termino. Abraham cargando a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, en el monte, su esposa había quedado lejos, camino de 3 días, era el lugar donde fueron, y sabía que tenía que entregar a su propio hijo. ¿Entendía Abraham lo que Dios iba a hacer, lo que le estaba pidiendo? ¿Entendía Abraham a Dios, aquel que le había prometido una descendencia, una familia más numerosa que la arena del mar, que las estrellas del cielo? ¿Entendía Abraham lo que estaba haciendo Dios en ese momento? Que le estaba pidiendo que entregara a su hijo, a su Isaac. No entendía nada, hermano. Abraham, no entendía nada en ese momento. Pero obedeció a Dios. Obedeció la voz de Dios. Y le dijo a su hijo, palabras textuales allí en Génesis, le dijo a Isaac, subiremos y adoraremos. Cuando no entendió nada, se puso a adorar. Cuando no entendemos nada, hacemos 2 cosas. O nos ponemos a murmurar y a criticar de que todo está mal y que todo nos hacen mal y que esto y que aquello y que pa. O nos podemos adorar al Señor. Señor, no entiendo nada, pero yo me pongo a adorarte aquí. Y tenemos que decirle capaz, Señor, encuéntrame otra vez porque estoy perdido. Estoy re confundido, mareado. Encuéntrame otra vez.